Bien, no hubo acuerdo con los holdouts, lo anunció el ministro de Economía. Aparentemente, también dijo el ministro de Economía, esto ya se ha transformado en un tema entre privados. Argentina no tiene nada que ver. Hay muchos privados que podrían arreglar. Dijo que Griesa le trasladó el tema a los privados. Y esto es lo que dijo Pollack, el negociador. No hubo acuerdo y Argentina entrará en default. Eso es lo que dijo Pollack. Así es. A ver, el paso que tenía preparado el gobierno en el caso de que no se llegara a un acuerdo es llamar un canje y ofrecerle a los tenedores de títulos públicos que no están pudiendo cobrar porque el dinero queda embargado, ofrecerles un canje por bonos con legislación en Buenos Aires. ¿Sí? Los que tienen títulos públicos con legislación norteamericana que nos pueden cobrar, decirle, miren, nosotros le damos bonos, en dólares también, pueden cobrar dólares, con legislación argentina. Aquí en Argentina nadie nos prohíbe cobrar. Obviamente, cuando vos haces un canje tiene que tener un nivel de aceptación aceptable, ¿sí? Lo tendría que aceptar un porcentaje que amerite que eso, más del 50%. ¿Sí? Si lo acepta más del 50%, entonces se canjean los bonos. El problema que hay con la legislación de Buenos Aires, si vos lees medios estadounidenses, ingleses, es que ha habido en Argentina en los últimos años restricción al giro de divisas. ¿Sí? Las empresas han tenido problemas para hacer remesas de utilidades y qué sé yo. Entonces cuando vos le decís a un tipo que va a cobrar los dólares acá, se genera cierto... ¿sí? Argentina debería solucionar algunos problemas. Pero me parece que todos los pasos siempre son de Argentina para demostrar voluntad de pago. Para demostrar voluntad de pago. Yo diría que a partir de estas horas hay dos posibilidades. Que se haga ese acuerdo entre privados, del que se habla y que entonces los buitres se vayan a su casa con su dinero y se levante el stay, o que entremos en los próximos 5 meses con una Argentina que constantemente va a estar demostrando su voluntad de pago. Es decir, acaba de pagar el Club de París, paga los vencimientos de septiembre, ¿sí? El dinero quedará ahí. Argentina sigue mostrando que paga. En septiembre. ¿Sí? En septiembre, creo que hay un vencimiento más chico en diciembre y después en enero arreglar. ¿Por qué se discute si es default o no es default? Técnicamente, para que haya default, lo tiene que declarar una parte o la otra, no terceros, no Standard & Poor's, no una calificadora de riesgo. Calificadora de riesgo es como una especie de consejera que te dice si te conviene o no te conviene comprarle, ¿sí? Pero la consejera va a decir, no compre. Claro, pero Argentina no para compre. que sea legal, digamos, lo tiene que dar Argentina o se tienen que juntar el 25% de los acreedores. Argentina habló con algunos fondos en los últimos días y la mayoría de los tenedores de bonos le estuvieron diciendo a Argentina, yo no voy a pedir el default, a mí me conviene esperar y cobrar el 2 de enero. ¿Qué me decían de economía en los últimos días? Bueno, sí, estaría bueno que lo manifestaran públicamente, ¿sí? Es decir, que los tenedores de títulos públicos, que son los que tienen que juntarse para pedir el default, dijeran todo lo contrario, que en los próximos días saldrían algunos de los bancos que los agrupan y dijeran, no, nosotros no vamos a pedir el default, nosotros vamos a esperar al 2 de enero para que a Argentina no le suceda eso. A ver. Y hay un par de... A ver, hay un concepto que me parece muy importante que se entienda. El default es una quiebra. Uno quiebra como resultado de la insolvencia. No tengo dinero, luego quiebro. Un ejemplo es 2001. ¿Cuánto costaban los títulos públicos el día que Rodríguez A declaró el default? Hacía como 3 meses que no costaban nada. Es decir, primero fue la insolvencia, primero el país quebró y después un día hubo un presidente que dijo la verdad, nosotros estamos en default, nosotros no tenemos plata. Acá no es así. Acá los títulos públicos se están pagando y valen 90, 92. Un título público dice 100, ¿sí? Cuando lo emite el Estado dice 100. Ni bien sale del mercado y empieza a dar vuela entre la gente, cuesta 88, 90, 92. Esa es la duda de si vas a pagar o no vas a pagar. Claro. Cuando vos estás en default, ese título público, vale, pum, se cae. Eso era 2001. ¿Por qué? Porque el Estado no tenía un peso. ¿Por qué los títulos públicos siguen caros en Argentina? ¿Sí? Porque todo el mundo sabe que Argentina es solvente, que Argentina debe muy poquito y tiene muchas reservas y tiene un aparato productivo muy fuerte. Es decir, la sensación, digo, lo más importante para determinar si un país está en default o no está en default es si es solvente, ¿sí? Argentina, la vez que cayó en default en serio, en 2001, era un insolvente total.
¿sí? Por eso los bonos no valían nada. ¿Por qué Argentina llega hoy a la hora en que sale una calificadora y pone default y los bonos siguen costando 90 centavos sobre 100? ¿Por qué la gente paga eso? Porque sabe que Argentina tiene la plata. ¿Entendés? Por eso se espera que los acreedores no pidan el default. Porque sabe que Argentina tiene la plata. A ver, como para repasar, ¿cuál es la situación actual? 27 minutos. No hubo acuerdo con los holdouts. No hubo acuerdo, lo dijo el ministro. El default sería inminente. Si es que ya no estamos en default técnico, llámenlo. Administrado. Default chiquito. Por poco tiempo. Por unos meses, por unos días. Pero es default. Llámelo como quiera. Pero es default. Todo hacía prever, por las informaciones que llegaban desde los Estados Unidos, Navarro tenía mucha información, que el arreglo estaba. Pero, el ministro dijo, Argentina como país no arregló. Sí. Pero sabemos que existen, fuera de lo que es el despacho de Griesa, fuera de lo que es el despacho de Pollack, hay en estos momentos importantísimas negociaciones entre banqueros argentinos, el sector privado argentino. Por eso en un momento el ministro dijo, esto ya es un problema para Griesa, un problema entre privados. ¿Quiénes son los privados? Los fondos buitres por un lado y los banqueros y empresarios argentinos por el otro. Todos privados, sí. Acá, desde Estados Unidos, se dice que en Wall Street los banqueros argentinos en cualquier momento anunciarían que le compraron la deuda. Por eso, déjame explicar cómo sería. Los banqueros, hay un grupo de bancos, esto se decidió miércoles, jueves de la semana pasada, ya me perdí en el tiempo, hoy es miércoles, sí, de la semana pasada. Los privados, los bancos privados, el Galicia, el Macro, Superbill, el Finansur, Superbill, el Industrial, todos los bancos que están agrupados en ADEVA, dijeron, nosotros ponemos ese fondo de garantía, 250 millones de dólares. Vamos a comprarle al señor buitre, le compramos su deuda, su acreencia. Toda, 1.600 millones de dólares. 1.600, toda. Pero ponemos 200 o 250, algunos medios dicen 250, yo tengo el dato que son 200. Ponemos de garantía para que el señor Griesa, como yo me estoy arreglando con otro privado, le digo al juez, levante el state, el embargo, esa plata que tiene pisada para que le paguen a los otros bonistas, levántelo. Total, yo ya me arreglé con el señor buitre, ya le compré su acreencia. Yo creo que sería la primera vez en la historia de la política económica argentina o de la economía política argentina, me parece que la institución Estado, digamos, y la institución empresarios en la República Argentina se ponen de acuerdo para solucionar un problema que es de todos. Pensando en el interés general, en definitiva. Me parece que es la primera vez que el Estado y los empresarios, el sector empresario, se ayudan mutuamente porque si no, nos derrumbamos todos. Acá no es se salva uno, el otro se va a la merda. Es o nos salvamos todos o nos hundimos todos. No hay otra, no hay otra. Entonces, aparentemente, ¿qué pasa si los empresarios privados, banqueros, más otros empresarios? Porque después los de ADEVA le van a pedir a otros empresarios de otros sectores, pongan ustedes también un poco de guita. Después vendrían con esos bonos que le han comprado, fueron al señor buitre y le dijeron, ¿cuánto tenés en bonos?
1.600. Bueno, dame este papel con los 1.600. No sé si es 1.600 papelitos, no importa. Dame esto que yo me ocupo en mi país de cobrarlo. Yo a vos te doy la guita. Toma, andate a tu casa, tenés la guita, andate. Los banqueros argentinos vienen con los papelitos de los buitres. Y vienen aquí al central. El central después se los toma a los banqueros argentinos al valor que tienen. Primero hay que esperar el año que viene para que venza los Rufo. Está bien. Sí, o sea, los banqueros, los privados, ahora hay un arreglo entre privados. ¿Sí? Esos bonos que cambiaron de mano muchas veces, ahora están en otras manos. ¿Sí? Entrarían. Bueno, se está diciendo que lo van a arreglar. En estos momentos. Que en minutos va a haber una declaración en Wall Street de los banqueros privados argentinos. Con lo cual, si eso ocurre, si entre los privados se ponen de acuerdo, Griesa va a levantar seguramente el Los State. buitres le dicen, señor, yo ya cobré. Ya cobré. Puede levantar el State, con lo cual, digamos, en este momento, a las 20:12 minutos, Argentina está en default. Hasta tanto el juez Griesa levante ese embargo, ese dinero que tiene pisado. Puede durar, no sé, será mañana a la mañana. Nada. Sería un día, 2 días. Después, a ver, ¿cómo los bancos le cobran eso al Estado? Primero se va a hacer en 2015 cuando vence la Rufo. Está bien. ¿Sí? A partir del 1 de enero. Y bueno, no es el problema que tiene Argentina. Eso es llegar al 1 de enero que vence esa cláusula. Rufo, que era un compromiso con los que entraron al canje 2005 de que nunca le voy a pagar a nadie. Nunca no. Hasta 2014 no le voy a pagar a nadie más que a vos. Después lo que van a hacer es... Estos bonos son muy viejos, recordemos, son del 99. Y bueno, estos banqueros se los van a canjear al Estado por bonos a 20 años, 30 años. Van a ir al central, le van a tomar los bonos. Así es. Esto se dice que en los próximos minutos, es la información que llega de Estados Unidos, extraoficial, pero que ya está saliendo en todos los portales también, es que en los próximos minutos se va a decir que hubo un acuerdo por el total de la deuda, por los 1.600 millones de dólares. En principio, como decís vos, está la plata, bueno, en el caso del Banco Macro creo que había puesto 100 millones de dólares, de los principales bancos argentinos. Hay que ver si van a pagar una parte, si van a pagar 250 millones de dólares, que es lo que dice que estarían líquidos ahora, y el resto en cuotas. Pero lo importante es que a partir de ahí, hoy, mañana, los buitres le digan a Griesa, señores, yo ya cobré, y entonces Griesa levanta su fallo, descongela esos fondos que no están embargados, están simplemente congelados. Argentina paga, y esta va a ser una de las películas de suspenso de la Argentina que lo vamos a contar en la historia del periodismo, porque el ministro acaba de decir que Griesa le dijo que no y se está arreglando en otro lado entre privados. Si se arregla entre privados, como todo indica, como llega la información desde Estados Unidos, entonces mañana pasado el juez va a estar permitiendo que Argentina pague y entonces no hay default. No lo hubo, digo, que una calificadora le ponga un nombre. Las calificadoras son empresas privadas a las que se le paga, como le pagamos acá para que midan el rating a una empresa, se le paga a estas empresas para que le pongan nota a los países. No quiere decir que esté en default que lo diga ella, lo tienen que declarar los acreedores. Como a los acreedores se les va a pagar mañana pasado, entonces no habría default. De todas maneras, tenemos que esperar esa conferencia de prensa en Wall Street. Es la información que nos está llegando desde Estados Unidos a nosotros y al resto de los medios del país. Y cambia radicalmente, Eduardo, la cosa con esto. A ver, a mí, el economista sos vos en esta mesa, no yo. Pero para mí en estos momentos Argentina está en default. El default lo tienen que aclarar, pero el gobierno dice que no. ¿Para qué discutir un tecnicismo? ¿Sí? O sea, es lo mismo que si vos vinieras y me debes a mí 1.000 pesos y yo sé que vos tenés 10 millones de dólares y me decís quebré. Yo te digo, no te creo. Si vos me debes 1.000 pesos y tenés 10 millones de dólares, no quebraste, no estás en default, ¿entendés? Eso es la Argentina. Argentina tiene... Pero para mí como acreedor. Sí, para mí como acreedor. Vos te sentís defaulteado. No, para mí como acreedor. Y no puedo cobrar la plata. Bueno, pero como son decenas vos decís que yo te pagué, pero para mí yo no cobré. Como son decenas de miles, tiene que juntarse el 25% para decirlo. Eso lleva un tiempo. Está bien. Y como esto se va a arreglar antes... Pero el mundo, a ver, ¿cómo? El mundo. ¿Cómo va a entender esto?
Argentina está en default. Y según cómo termine el día, si el día termina con que los acreedores dicen, che, a mí me pagaron, yo me voy. Bueno, terminó. pero esto es una cuestión ahora entre privados. A ver, Argentina, si Brito y compañía lo arregla, hizo lo que podía hacer, decirle, yo te doy lo mismo que el canje 2005 y 2010. Hasta ahí, hasta ahí podía llegar el Estado. Y los tipos no aceptaron. Ahí llegó el Estado. Bueno, ¿sí? A ver, si iban más allá, la verdad, eso comprometía, esa situación comprometía a millones de argentinos, a los 40 millones de argentinos y a todas las generaciones futuras, en 300.000 millones o 500.000 millones de dólares. Si hoy, ¿no? Entonces, tranquilamente, Kicillof y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, yo soy muy crítico del gobierno, pero en esto, la verdad, ella podría haber dicho, la presidenta podría haber dicho, más sí, yo total firmo todo, que explote todo por los aires, a mí qué me importa, que se arregle el otro. Qué sé yo. Acá yo reitero, lo que digo es, a mí me parece que por primera vez el Estado y los privados se ponen de acuerdo para arreglar un tema que es de total interés general. Sí, lo que pasa es que todos piensan lo que dijimos al principio del programa, que si esto se arregla, Argentina tiene muy buenas posibilidades en los próximos tiempos de avanzar por las inversiones que están esperando para entrar en Vaca Muerta, para entrar en la explotación de litio. El litio es las baterías de los celulares, ¿sí? Esto es lo que más se usa en el mundo, baterías de celulares y de computadoras hoy. Tenemos minas de litio hoy, necesitamos inversiones para sacarlo. Bueno, muchas inversiones que sabemos que estaban para entrar si se solucionaba esto. El Estado no podía hacer otra cosa. Si ofrecía un peso más, como decís vos, era comprometer, no le caía a este gobierno. Un juicio por esa Rufo iba a tardar 8 o 10 años. Dentro de 8 o 10 años, a vos te caía juicio por 120.000 millones de dólares. Argentina no lo puede pagar, tenía que emitir bonos, algunos decían por 400.000, 500.000 millones de dólares. Si hoy Kicillof arreglaba, le decía, bueno, sí, más sí, yo pago, así no me genero problemas, así no me dicen que caí en default y qué sé yo, nos condenaba a una deuda enorme. Ahora, lo único que nos podía sacar de esta situación era que apareciera un privado. Y eso es lo que se está diciendo que ocurrió y eso es lo que se está diciendo que se arregló. Que en estos momentos se estaría cerrando esa situación entre privados, entre los buitres y banqueros argentinos. A ver, ¿vieron cómo Yo te cuento una cosa, Sé que por lo que voy a decir, quizás el gobierno se va a enojar conmigo, la verdad me tiene sin cuidado. Sé que desde el gobierno mandaron a algún privado a negociar. Y fue tan inepto en la negociación que lo sacaron de un boleo. Y se juntaron otros privados y dijeron, no, a ver, corra ese presidente, ¿no? Así va mal. Y entró otro grupo de privados a negociar y están negociando en estos momentos. Hasta dónde tampoco son tan ajenos al gobierno los privados que están... No, a ver, es bien sabido que, por ejemplo, Jorge Brito no es bien visto por el gobierno. Que últimamente no se llevan bien, sí. Él lo denostó la propia presidenta de la República públicamente, Moreno lo insultaba, lo hacía culpable de corridas bancarias. Moreno insultaba a todos. Moreno te insultaba a cualquiera. Sí. Pero bueno, gracias a Dios no está más, está en Italia. Los bancos tenían unos cuantos de estos títulos públicos que podían haber caído en una situación de default selectivo, técnico, default o como se llame, y que podían perder valor si esto no se podía arreglar en poco tiempo, ¿no? Esto por ahí nunca se entiende, pero en estos problemas caemos todos. Hubieran caído los bancos, hubieran caído los empresarios que se dice que también podrían dinero para completar los 1.600 millones de dólares. Es decir, era un problema de todos. Estábamos hablando hace un rato, bueno, si vos llegás a una situación de default, y bueno, tenés problemas con el empleo, tenés problemas con el consumo, tenés problemas con la producción. Es obvio que iba a haber sectores interesados, privados interesados en arreglarlo. El tema es... Nos caíamos todos. A ver... El tema es... Nos caemos todos. Si esta situación que se está dando en este momento de default continúa en el tiempo, evidentemente perdemos todos.
Y mira, Argentina necesita, siempre se dice, bueno, podemos vivirse en lo nuestro, nos estuvimos arreglando todos estos años y estábamos en default y nos podemos seguir arreglando. Y Argentina necesita inversiones, la verdad es que necesita inversión, necesita ingreso de divisas. Y vos decís, bueno, se arregla dentro de 5 meses, que es lo que uno espera de todas maneras. Bueno, pero si se arregla ahora, sin duda es mejor, sin duda es no volver a pasar por una situación de incertidumbre. Están en este momento en Wall Street, este grupo de banqueros, arreglando con los buitres. Lo que se decía, lo estábamos contando hoy, es que claro, los buitres dicen, yo tengo un fallo. El fallo dice 1.330 millones de dólares a 2012, Eduardo. Claro. ¿Sí? Más los intereses. Más intereses y gastos y qué sé yo, estaba cerrando casi en 1.600 millones de dólares. Yo te voy a decir una cosa, aún con un fallo, vos abogado, cuando es mucha guita, siempre se negocia después, ¿sí? Es muy raro que a vos te den un cheque por... Pero si yo tengo el fallo, ¿sí? Yo voy por todo el fallo. Yo te digo una cosa. ¿Viste que se hablaba de 200 millones de dólares? ¿Por qué se hablaba de eso? Porque eso es lo que pagó por lo que pagaron los fondos buitres por estos bonos. Entonces vos le decías, yo te doy lo que vos pagas. ¿Esa la tenés asegurada? Si caes en default no tenés nada asegurado, ¿eh? Si caes en default nadie tiene nada asegurado. Ya te aseguro la que vos pusiste. Y la otra te la doy después. Entonces, es lógico que lleve tiempo cerrar esa negociación, porque estás ante ese riesgo de que se llame default o como sea, si no se arregla, los buitres pierden mucho si no se arregla. Entonces, estos banqueros argentinos que fueron a comprar, ¿a vos te parece que fueron y le ofrecieron 1.600? Sí. No, me imagino que no, esto, obviamente, entre privados, obviamente, pero los que van a comprar ahí los tipos esa creencia, evidentemente, no van a querer. ¿Perdón? Ah, ok. En el medio, vos fijaste, en el medio de que estoy diciendo lo que estoy diciendo, me gritan, tanda, Eduardo. Bueno, ya voy, tranquila. Eso es lo que estuvieron discutiendo. Perdón. Le vas a ir a pagar el total, 1.600. Los privados le están ofreciendo menos. Los privados le están ofreciendo menos. Obviamente. Pero están ahí, en el tire y afloje. Claro. Tanda.